Bienvenidos nuevamente al programa de preguntas y respuestas del canal. Vamos a contestar las preguntas que tenemos seleccionadas para el día de hoy y comenzamos por la primera de Ángela Silva. Dice así: si Dios es eterno y no tiene tiempo, ¿por qué se dice la eternidad pasada? Pues se dice eso incorrectamente y se suele utilizar para referirse a eso que antecede a toda la creación. Por tanto, antes de la creación se dice eternidad pasada, pero no es correcto, porque eternidad es no tiempo, no hay pasado ni hay futuro para eternidad. Nuevamente Ángela Silva: hay un libro muy relevante que me gustaría saber si usted lo conoce y lo ha leído. Se titula Las 4 simientes de Abraham, del autor John Reisinger. No he leído absolutamente nada de ese autor, por tanto no puedo opinar del contenido del libro. Me llama mucho la atención el título de Las 4 simientes. Probablemente el autor querrá explicar algo ahí, pero yo no lo conozco, no puedo juzgar el libro. Samilla: ¿podría por favor explicar Hechos 1:26 respecto a lo de echaron suertes? Bueno, Hechos de los Apóstoles en el capítulo 1 es Antiguo Testamento. No había descendido el Espíritu Santo, por tanto no estábamos dentro de la iglesia, en el tiempo de la iglesia. Es el capítulo que antecede a la historia de la iglesia y al descenso del Espíritu. Lo normal en el Antiguo Testamento era que Dios decidiese por medio de suertes lo que él quería responder tocante a algo. Por eso echaron suertes para ver quién de los dos sustituía a Judas para completar los 12 apóstoles de Cristo. Samilla: tengo una gran duda respecto al texto de Deuteronomio 8:2. ¿Acaso el Creador no sabe de principio a fin lo que hay en el corazón de su creación? Y para poder entender la pregunta tenemos que ir a Deuteronomio capítulo 8 y versículo 2, que dice de esta manera: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. De modo que se trata de saber no Dios, sino el pueblo. Todos aquellas situaciones que iban a pasar durante los 40 años del desierto pondría de manifiesto lo que había en el corazón de ellos, especialmente en cuanto a obediencia y desobediencia a los mandamientos de Dios. Dios conoce todo. Los que no conocían probablemente eran ellos, cuál era su situación, y Dios la revela, la pone de evidencia, la demuestra cómo era ese pueblo a lo largo de los 40 años en el desierto. Se abre una conversación. Es ya muy habitual en el canal que una persona haga una pregunta o un comentario y otro responda a ese comentario. La pregunta viene de William Osvaldo Pérez Pérez: ¿quién reemplazó a Judas como apóstol, Matías o Pablo? Y la respuesta indudablemente está en Hechos 1:26, que dice que la cuenta o la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11. Indudablemente también la conversación está respondida o se produce por la respuesta de Samilla, que apunta a ese mismo versículo, por tanto es la misma contestación. Luis Gavarre: ¿podría recomendar libro o libros sobre la interpretación histórica, es decir, para conocer el contexto histórico? Bueno, para conocer el contexto histórico de la Biblia, del Antiguo y del Nuevo Testamento, se necesitan varios libros, porque el contexto histórico es muy amplio. Hay que pensar en 1400 años, 1500 años casi, de diferencia entre el primero y el último de los escritos de la Biblia. Hay, en cuanto al Antiguo Testamento, por ejemplo, hay algo sencillo, que es el pueblo de la promesa. Hay el comentario bíblico Unger, hay el compendio manual de la Biblia, y para el Nuevo Testamento lo mejor sería una historia de la Iglesia. Jairo Andrés Orjuela Albarracín:
Escuché decir a un pastor que si uno está en una iglesia donde practican el diezmo, debe salir de allí porque la enseñanza no es bíblica. El diezmo no está en la ley, no es algo extinguido del Antiguo Testamento, sino que el diezmo antecede a la ley, ya que Abraham dio el diezmo de todo a Melquisedec. El diezmo es la porción orientativa de lo que podemos dar mínimamente a Dios. En el Antiguo Testamento el diezmo se convierte en ley por la dureza del corazón del pueblo de Israel. Todo lo que los israelitas tenían había sido regalo de Dios y, digamos así, la escritura de propiedad de las tierras que poseían era una escritura que Dios le había dado, un regalo que Dios le había dado. Por tanto, Dios les dice, de eso que yo os doy, de lo que produzca, el 10% es para mí. En el Nuevo Testamento, el creyente ha sido comprado por precio, por Cristo, y ya no es suyo. Por tanto, todo cuanto el creyente tiene pertenece al Señor. De ahí que en el Nuevo Testamento se hable no de diezmo, sino de ofrendar conforme a lo que fuimos bendecidos. Cuando un creyente se limita a dar el diezmo, está reteniendo para sí lo que es el 90% del Señor. Por eso Pablo dice, mira cómo te ha bendecido el Señor, y de acuerdo con eso, ofrenda y da. Ahora, llegar a decir que una iglesia que promueva el diezmo es una iglesia no bíblica, es una exageración tremenda, y mucho menos insistir en que un miembro que está en una de esas iglesias salga de la iglesia. Dani, me dejó pasmado saber que la Iglesia Ortodoxa declara anatema a todos los que se niegan a venerar iconos. Al parecer su decisión se basa en el Segundo Concilio de Nicea. ¿Qué opinión le merece este concilio y la posición ortodoxa actual? Mi querido amigo, juzgar un concilio excede en todo a mi capacidad. El Segundo Concilio tuvo lugar en el año 787 y vino a resolver un problema de confrontación entre dos posiciones. Los iconoclastas, que decían no tenemos que tener ningún tipo de imagen, y los iconolatras, que son aquellos que adoraban o veneraban las imágenes. No se habló tanto de adoración, se sigue sin hablar de adoración hoy. No se habla de adoración, sino de veneración, por lo que ellas representan. Pero esto da lugar a una corriente sumamente antibíblica, que es la oración a santos como intermediarios para recibir gracia y bendiciones, como se aprecia entre el primer concilio de Nicea, que fue en el año 300 y poco, y el Segundo Concilio 787, hay más o menos 450 años entre el primero y el Segundo Concilio de Nicea, en donde la desviación doctrinal es manifiesta no solo en cuanto a imágenes, sino en cuanto a otros aspectos dentro de la Iglesia. Gabriel Jiménez, Mateo 3:11 menciona Espíritu Santo y fuego, está refiriéndose a la expresión de Juan acerca de Jesús, se los bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¿Qué significa cada uno de estos? El envío del Espíritu Santo es la primera manifestación. Cristo, el Mesías, enviaría el Espíritu Santo, bautizaría, sumergiría a todos bajo la acción del Espíritu Santo. Y el fuego se manifestó de este modo en relación con el Espíritu Santo. Pero específicamente la imagen de fuego tiene que ver con la purificación, es decir, una operación que el Espíritu hace en la Iglesia reproduciendo a Cristo en la vida cristiana para que el creyente sea verdaderamente santo. Jesús García Mena, ¿a quiénes representan las 10 vírgenes de Mateo 25? Creo que el novio se casa con la novia, no con 10 vírgenes o doncellas. Por tanto, estas creo que son el pueblo de Dios durante la tribulación y que entrarán al banquete de las bodas. Efectivamente, las vírgenes son figuras de Israel, y hay un Israel apóstata, 5 vírgenes que no tienen aceite, y un Israel salvo, 5 vírgenes que tienen aceite.
Las vírgenes salvas, el Israel salvo, entrará al reino milenial y en ese tiempo la Biblia habla de la cena de las bodas del Cordero, mientras que los no salvos no van a entrar al reino. Gabriel Jiménez, ¿qué quiere decir te vomitaré de mi boca? Apocalipsis 3:16. Bueno, es una expresión, está hablando de que no eres tibio ni caliente, cuando tú tomas, que no eres, frío ni caliente a la Odisea, sino que eres tibio. Cuando tú bebes agua tibia, a muchas personas le da náuseas. Lo que está diciendo el Señor es esto: porque eres una iglesia tibia, me das asco. Y estoy a punto de vomitarte de mi boca, porque eres arrogante, eres orgullosa, mientras que yo estoy a la puerta. Tiene que ver con la disciplina que Dios va a aplicar a esa iglesia que se había alejado de Él y que estaba viviendo de espaldas a Dios, creyendo que todos los logros los había alcanzado por su poder personal y no por el poder de Jesús. Getsemaní. Pastor, esta vez no dijo dónde estará visitando esta semana. Bueno, mi querido amigo, yo no salgo todas las semanas de viaje. Sería imposible. Además, debo estar en mi iglesia local. Esta semana y las que restan del mes de junio estaré en mi iglesia en Vigo. Algún domingo puedo estar visitando alguna otra iglesia dentro de España. Doris Vidal. El profeta Natán es hijo del rey David y de él, de quien desciende María, madre de Jesucristo. Entonces sería nieta del rey David. Quisiera saberlo. Bueno, hay una equivocación absoluta en esta apreciación. El profeta Natán no es hijo de David. El profeta Natán lleva ese nombre y es un profeta que estuvo ministrando muchas veces en la vida de David. Natán, no el profeta, es uno de los hijos de David y está en la genealogía de Jesús por medio de María, vinculando a Cristo con David a través de Natán, hijo de David, no profeta de Israel. Juan Kulnev. ¿Qué representan los talentos en la parábola? Bueno, son dones que Dios da para que se administren sirviéndole a Él con cada uno de ellos. Es un ejemplo de servicio correcto en aquello que Dios coloca en tus manos para que le sirvas. No debemos buscar en una parábola explicación a cada uno de los detalles, porque la parábola tiene un solo sentido, es la lección que quiere darse en ella. Y la lección que quiere darse en ella es el contraste entre quienes sirven a Dios con lo que reciben de Él y los que guardan aquello que Dios le ha dado y no le están sirviendo. Esteban Maldonado. ¿Puede indicar cuándo nació la iglesia, si en Hechos 2 o en Mateo? Y si tiene algunos argumentos que pueda compartir de acuerdo a su opinión. La iglesia comienza su andadura en la tierra en Hechos capítulo 2. Con el descenso del Espíritu Santo y la incorporación de judíos y gentiles al cuerpo en Cristo, cuya cabeza es el Señor, cosa que antes no había ocurrido en las dispensaciones anteriores. Por tanto, es en Hechos 2, históricamente hablando, de ahí en adelante que está presente la Iglesia de Cristo aquí en la tierra. Paquito Gavarrie. ¿Cuándo estará en Barcelona? Me gustaría poder escucharlo en persona. Desde que comencé a seguir los caminos de Dios en 2015, he escuchado todas sus enseñanzas y me ha ayudado mucho a comprender la Biblia. Bueno, glorifica al Señor por eso. Yo soy simplemente un instrumento en sus manos. En Barcelona estaré, Dios mediante, en el mes de noviembre próximo. Lo avisaré en el canal. J. Javier. En 1 Corintios 12:10 leemos que uno de los dones que el Señor entregó a su iglesia es el don de discernimiento de espíritus. ¿Puede explicarnos algo de este don? ¿Sigue vigente hoy en día? ¿Lo poseen todos los creyentes? El don de discernimiento de espíritus es un don dado que permitía distinguir entre el verdadero profeta de Dios y el falso maestro. Era vital en los tiempos en que no se había escrito todavía el completo del Nuevo Testamento. Y esa prueba de discernimiento de espíritu corresponde a la prueba que Juan da en su epístola, capítulo 4, primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 1. El don
era necesario en la iglesia primitiva, vuelvo a repetir, cuando el canon no estaba cerrado. Hoy el don no necesariamente está operativo porque la función de discernimiento de espíritus lo hace el Espíritu Santo por medio de la palabra. Lo que sí es necesario es entender que hay unas personas con una madurez espiritual que distinguen rápidamente la enseñanza que se está dando, si procede de Dios por su palabra o procede de un falso maestro que aplica a veces la palabra a su interés personal. Máximo Gómez. ¿Podría explicar cuál es la voluntad de Dios para sus hijos? Algunos hablan de ella como si fuera un misterio que cada uno debe encontrar subjetivamente. Bueno, Dios tiene que demostrarte a ti mismo, tú lo descubres por relación con Dios, por oración, cuál es el don que tú tienes para servirle. Pero la voluntad de Dios, no. Voy a mencionar 2 o 3 cosas. Primera carta a Tesalonicenses 4:3, la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de toda especie de mal. Primera carta de Pedro 2:15, la voluntad de Dios es que hagáis callar la ignorancia de los necios, es decir, de los que no aceptan la doctrina bíblica y discuten o discrepan de ella. Primera carta de Pedro 4:2, la voluntad de Dios es que tengáis una vida que no se conforme a la carne. Creo que tenemos suficiente para saber que la voluntad de Dios es vivir conforme a lo que Él ha establecido. Máximo Gómez. Cuando visita a algún enfermo, sea cristiano o incrédulo, ¿qué le suele decir para confortar su corazón y darle aliento y llevarlo a Cristo? ¿Podría darme algunos consejos? Mira, cuando visites a una persona para hacer una labor pastoral, evangelística o de aliento, debes llevarle una porción de la palabra. No decirle lo que tú crees que sientes, sino lo que Dios dice. Habla poco tú, para que hable Dios todo por medio de ti. Prepárate antes en oración intercediendo al Señor por la persona que vas a visitar para que te dé sabiduría en lo que vas a decirle. Y sobre todo, que esa persona vea a Cristo como la razón de la vida, la causa de la vida y la esperanza de la vida. Darío Israel Toloza. ¿Qué es el cristianismo progresista? ¿Es una amenaza? Bueno, mi querido amigo, cristianismo progresista es una deformación humanista del cristianismo bíblico. Tiene varios puntos que, en cuanto los mencione, te darás cuenta que es un problema muy serio este cristianismo progresiva. Tienen una visión empobrecida de la Biblia porque la tratan y la reducen al campo del humanismo. Los sentimientos los enfatizan sobre los hechos, es decir, lo que tiene que el creyente hacer o dejar de hacer es aquello que le beneficia, le satisface, y están siempre buscando asuntos de experiencia personales. Las doctrinas esenciales, fundamentales del cristianismo están abiertas a una nueva reinterpretación. Los términos históricos son redefinidos. El corazón del mensaje del Evangelio cambia del pecado y de la redención a la justicia social. Por tanto, es una deformación absoluta del cristianismo, un peligro, un problema, una necesidad que tiene que abordar cada iglesia, impidiendo, en lo que pueda, que este concepto de cristianismo progresivo entre y afecte a sus miembros. Yo mismo. ¿Por qué los gigantes fueron la consecuencia de la unión de ángeles y mujeres? ¿Dónde aparece la palabra del Señor? La pregunta, como gallego te voy a responder la pregunta con otra pregunta. ¿En qué lugar de la Biblia dice eso? Lo único que la Biblia afirma es que había gigantes en la tierra, como también lo hay hoy, pero no dice en ningún lugar que es el resultado de la unión de ángeles con mujeres. La unión de ángeles con mujeres, de ángeles caídos con mujeres, si quieres interpretar ese concepto de Génesis de esa manera, dice que produjo hombres de renombre, pero no gigantes. Vayamos entendiendo la Biblia
y eliminando aquellos conceptos que no son bíblicos y que a veces están en nuestro pensamiento. William Osvaldo Pérez Pérez, Mateo 27:19. Estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó aviso diciendo: no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he sufrido mucho en sueños por causa de él. Todos los teólogos a los que he escuchado hablar de este pasaje dicen que fue un sueño revelado por Dios. Yo lo veo desde otro punto de vista, y es que Satanás indujo ese sueño y influyó en la mujer para que convenciera a Pilato para que dejara libre a nuestro Señor y no muriera por nosotros en la cruz. Algo parecido a lo que pasó a Pedro en Mateo 16:23. Bueno, es una forma opinable sobre ese incidente. Lo más consecuente es que ella conocía a Cristo como un justo y era juzgado por injusto, acusado injustamente. Sabía probablemente que, como sabía su marido, que había sido entregado por envidia, y ella lo que procuraba era que su marido no tuviera que mancharse las manos en una sentencia a muerte de un justo. Ahora, que Satanás estuviera detrás de eso, pudiera ser, pero ella tuvo una noche de insomnio pensando que su marido iba a cometer una injusticia, como así ocurrió, lamentablemente para él, pero indudablemente en el cumplimiento de la determinación y del propósito de Dios para salvar a los pecadores mediante la muerte de su Hijo. Óscar Santana. De las dos traducciones siguientes, ¿cuál es la correcta? De cierto te digo hoy, que estarás conmigo en el paraíso, o de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esa palabra que es añadida para una buena armonía de la traducción, pero el texto griego dice literalmente así: ciertamente te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Luego la coma que separa la oración debe ser detrás del verbo y no detrás de el término hoy. Es decir, debemos leer de esta manera: ciertamente te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso, como así fue y como Pablo tiempo después enseña, partir y estar con Cristo es mucho mejor. Arturo Díaz. La naturaleza divina y humana de Cristo están unidas y no se pueden separar. ¿Por qué algunos enseñan que ambas naturalezas no se separan? Y si seguimos esa lógica, en la cruz murió la naturaleza divina. Primero, distingamos naturaleza y persona. Las dos naturalezas están presentes, subsisten en la persona del verbo, pero no están unidas entre sí. Son tan imposibles de unir que una es limitada y otra es infinita. Por tanto, no se unen las naturalezas sino a través de la persona. Por tanto, quien da vida a las naturalezas, da subsistencia a las naturalezas, es la persona. Y la muerte la hace por medio de la única de las dos naturalezas que podía morir, que es la naturaleza humana. Cristo dio como hombre su vida, que siendo vida humana de Dios, es una vida de infinito valor capaz de sustituir a todo pecador que crea en él. Samuel Ramírez. ¿Por qué explicar? ¿Podría explicar qué es el sujeto de atribución? Bueno, sujeto de atribución es una terminología filosófica que se refiere al sujeto responsable de una acción. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo absurdo, pero para que se pueda entender bien. Yo doy un puñetazo en la mesa. El responsable de la acción no es mi mano o mi brazo, es mi persona. Yo soy el sujeto de atribución de esa acción. Por tanto, el sujeto de atribución de las acciones de la naturaleza divina y de la naturaleza humana del verbo encarnado es precisamente el verbo encarnado. J. Javier.
Hay un pasaje donde el Señor manda a sus discípulos a adquirir espadas, específicamente Lucas 22, 35, 38. Ahora bien, llevar espadas era común en esa época para cualquiera. Digo esto porque cuando Pedro le cortó la oreja a Malco, pareciera dar la impresión de que él era muy diestro con ella. El mandato de llevar espadas era para que se culpe al Señor mismo de rebelde o conspirador contra alguien. Bueno, nada de esto. Estos son unas ideas un tanto extrañas. El hecho de llevar espadas no era común en aquel tiempo, salvo en el ejército, y tal vez llevaba una daga, un machete corto, aquellos que eran personas que luchaban contra Roma. Y que procuraban matar con ella a cuantos romanos pudieran, pero esto es otro asunto diferente. ¿Que Pedro era experto en la espada? Yo personalmente creo que era todo lo contrario. Pedro largó un espadazo y si fuera un experto en espada hubiera abierto a la mitad a Malco, pero solamente le resbaló y le cortó la oreja. El hecho de que Cristo mande comprar espadas no es para que se le considerase como conspirador. Está enseñando que además, algo muy importante, el reino suyo no era de este mundo, por tanto no necesitaba espadas, como los hombres, para su defensa. Manuel Sandoval: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Cuando ahí donde se dice soportándoos unos a los otros, quiere decir que incluso debemos soportar cosas como que las personas sean irresponsables, perezosas, impuntuales, etcétera, etcétera. Mira, soportar es una palabra que significa ponerte debajo de algo para ayudar a sostener. Soportar, que tiene una dosis de paciencia singularmente importante, no significa que denunciemos la pereza, que disentamos de la irresponsabilidad, que reprendamos al que es irresponsable, al vago, al que no quiere trabajar, al que no funciona bien, porque todas esas cosas son condenadas por la Biblia, y la Biblia no nos dice que aguantemos aquello que ella condena, sino que soportemos los unos a los otros en nuestras debilidades, pero procurando ayudar a todos para que alcancen la perfección espiritual. Víctor Hugo López: ¿nos podría decir cómo tiene que ser la estructura para el gobierno de la Iglesia? Por ejemplo, si es un anciano más, cuántos diáconos, cuáles son sus roles. Bueno, según el Nuevo Testamento, el gobierno de la Iglesia es siempre plural. De ahí que Pablo diga a Tito que lo deja en Creta para que establezca ancianos, plural, por las ciudades. Los ancianos y pastores de la Iglesia, pastor don, anciano, oficio, son un cuerpo plural de conducción. Los diáconos son aquellos que tienen el liderazgo de servicio. ¿Cuántos se necesitan? Todos aquellos que sean precisos para un buen servicio en la iglesia local. La Biblia no dice el número, pero siempre habla de pluralidad en el gobierno y en la orientación de la iglesia. Manuel Pérez Santaella: ¿por qué a veces oramos y no sentimos nada? ¿Es necesario sentir algo? No es sentir, es conocer. Saber que Dios escucha y saber que Dios va a responder a la oración. Nosotros oramos. Podemos al orar sentir emoción cuando estamos pidiendo por algo que gravite en nuestra alma. Podemos sentir gozo cuando estamos dando gracias a Dios por algo. Pero no precisamente la oración tiene que estar rodeada de un sentimiento, sino de una relación. Nosotros oramos al Padre en el poder del Espíritu y en el nombre de Jesús. Última pregunta, entre tejido y costura. ¿A qué se refiere la palabra en Mateo 25 cuando sugiere que las vírgenes que no entraron no estaban preparadas? ¿Qué simboliza el aceite? Bueno, no estar preparadas es no estar en condiciones para entrar en el reino. Cuando Nicodemo fue a Jesús de noche, era para saber si él estaba preparado, en condiciones, daba el nivel, podía
tal como estaba, entrar en el reino de los cielos. Y Cristo dijo, no entra al reino nadie que no nazca de nuevo. Por tanto, no estar preparadas en cuanto a las 10 vírgenes es no haber nacido de nuevo, y ten en cuenta que es una parábola ilustrativa de algo y no es una lección precisa, puntualmente que puede ser analizada palabra por palabra. El aceite en la parábola es símbolo del Espíritu. Quien no tiene el Espíritu de Cristo, dice Pablo en la carta a los Romanos, no es de él. Por tanto, ese es el sentido y el significado de la parábola de las 10 vírgenes. Con esto llegamos al final del programa en el día de hoy. Muchas gracias por vuestra atención. Estamos encantados de seguir respondiendo preguntas que haremos, Dios mediante, ya en la semana que viene, de manera que podéis mandar las preguntas que os parezcan al canal. Y por favor, si es posible, no reiteréis, no repitáis preguntas que ya han sido respondidas. Y tampoco que nadie se preocupe diciendo, como no me contestaron las preguntas que mandé la semana pasada, voy a hacer una pregunta nueva o repetir esa pregunta en esta semana. Las preguntas se responden aproximadamente con un mes de demora entre la recepción y la respuesta. Mientras tanto, os invitamos a difundir nuestro canal, si es de bendición para vosotros. Invitad a otros a que nos sigan en las enseñanzas del canal, y recordad que el martes hay un devocional de aliento, que el miércoles tenemos preguntas y respuestas, el viernes un estudio bíblico y el domingo el sermón dominical. Que Dios, por su gracia, añada su bendición sobre vuestras vidas, vuestras familias y vuestros ministerios. A Él sea la gloria.